ante Dios. Nosotros a veces escuchamos en las noticias, a veces nosotros escuchamos por medio de las noticias y pensamos lo siguiente: ¿quién hubiera pensado? Cuando oímos una noticia, luego decimos: ¿quién hubiera pensado que esta persona, siendo quien estaba a cargo de luchar contra la droga, era el primero en ser contrabandista? ¿Quién hubiera pensado que sutano de tal fuera esto? Amén. Eso ya para nosotros no nos sorprende. Escuchamos esto de los periodistas o escuchamos la noticia y nosotros mismos decimos: ¿quién hubiera pensado que esta persona hiciera tal o cual cosa? Algunos se esconden sus malas acciones y nadie se da cuenta, porque estas personas lo hacen bajo la sombra de un camuflaje. Ellos se cubren. Entre ellos podemos ver políticos, amén, haciendo cosas desastrosas para su propia gente que supuestamente ellos representan y que están para ayudarlos. Entre estos pensamientos de quién hubiera pensado, están muchos religiosos también. ¿Quién hubiera pensado que aquel hombre que habla contra la idolatría, aquel hombre que habla contra el pecado de la adulterio, fornicaciones, fuera una persona fornicaria? ¿Quién hubiera pensado? Los hombres se camuflajan, cubren sus obras, y el mundo es fácil de engañar. Mírenos a nosotros cómo nos engañan los políticos. Juegan con nosotros, juegan al policía bueno y al policía malo. Un partido nos ataca, el otro nos defiende, pero los dos nos mandan por allá a volar, ¿verdad? No hacen caso de nada, a nadie le interesa. Juegan con el ser humano. Los profesionistas estudió para derecho, para defender a las personas, para defender al desválido. No se contenta con lo que gana, roba, desprecia la justicia, engaña con sus mentiras, conoce los recovecos de la ley y castiga al inocente y culpa al inocente, y deslinda de los problemas al que debería ser responsable y debería estar en la cárcel. Engañan a las gentes, banqueros que conocen del sistema monetario, de las finanzas. ¿Cómo nos engañan, verdad? Fácilmente se hacen de nuestro dinero y juegan con las tarjetas, juegan con las cuentas bancarias. Si usted no tiene cuidado de sus cuentas bancarias, en lo que menos piensa ya le están cobrando. En lugar de que le están dando intereses, le dan un centavo de interés y le cobran $10 cada vez que usted no maneja su tarjeta al mes. Siempre buscan la manera de engañar a las personas. Los deportistas, hay manera de engañar a los hombres. Eso es definitivo. La pregunta ahora que usted y yo debemos hacernos: ¿será posible también engañar a Dios? ¿Somos lo bastante sagaces para engañar? ¿Será posible que también lleguemos a engañar a Dios? ¿Será posible que podamos fingir fe a los ojos de Dios y que Dios nos crea? ¿Será posible que yo pueda fingir ante Dios mi vida espiritual, mi trabajo doble que tengo? Una como hijo de Dios y la otra en el ministerio. ¿Será posible que yo pueda engañar a Dios? Es probable y es muy seguro que si yo me propongo, los puedo engañar a ustedes. Tal vez por un tiempo, porque tampoco todo el tiempo, ¿verdad? Alguien me engañó a mí por más de 15 años pensando que era un gran siervo de Dios, y por 15 años me engañó. Pensé que sí era un gran siervo del Señor, pero sí logró engañar a todos
los que lo rodearon. Pero la pregunta es, ¿estaría engañando a Dios? ¿Puede el hombre engañar a Dios? Y en eso estamos envueltos todos nosotros, hermanos. La respuesta que ustedes acaban de dar y la respuesta que yo sé por la palabra de Dios es no. Es un rotundo: nunca podremos engañar a Dios. Es muy probable que nos engañemos a nosotros mismos pensando que Dios puede ser engañado. Y una de las maneras más fácil también a veces es negando la palabra de Dios, negando a Dios, y punto, se acabó. No tengo que darle cuentas a nadie, te estás engañando a ti. O sea, sí es seguro que tú te puedas engañar, pero que con eso ya quitemos a Dios, eso no, es como decir, vamos a pensar que el sol no existe, ¿verdad? Y vamos a taparlo con un dedo. Estamos aquí, hermanos. Es increíble la manera en que nosotros podemos pensar en nuestra forma de vivir y lo que nosotros vemos, que a veces nos desanimamos. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeño, joven, yo sufrí un desánimo en el camino de Dios. Me desalenté porque yo miré a mucha gente que yo amaba bastante y lo admiraba como ministros, como líderes en la iglesia local. Yo estaba joven, todos los demás eran los que trabajaban en la iglesia, estaban creciendo, estaban formando esa iglesia, eran los pilares de la iglesia donde yo crecí. Yo no crecí en la iglesia de Dios Bautista. Yo le agradezco mucho a Dios donde yo nací. Soy muy contento de que Dios me haya permitido nacer. Yo nací en la iglesia de Dios de la Profecía. Conozco a muchos hermanos de la iglesia de Dios de la Profecía. Algunos dirán, pero es que esa iglesia, bla, 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 bla. Pues yo le doy gracias a Dios por esa iglesia y no tengo nada en contra de ella. Estoy agradecido con Dios, porque si no hubiera sido por ellos, ¿quién me hubiera ido a hablar del evangelio? Amén. Por eso ustedes me ven que yo no ataco a las iglesias. A mí no me interesa estar en contra de otras iglesias y discutir, porque eso es discusión inservible. Ese es trabajo del diablo. Todo el mundo se cree que está bien, todo el mundo cree que está en lo mejor y todo el mundo quiere traer a otro a donde él está, porque aquí estamos bien. No, hermanos. Amén. Hay que traer a las personas a Cristo Jesús, no a nuestra iglesia local. Amén. Y todo el mundo trata de traer a la gente a su iglesia local, porque creen que ahí en su iglesia local están bien. De entre todos los bautistas, nosotros somos los mejores. De entre todas las religiones, los bautistas somos los mejores. Bueno, y el pentecostés dice, no, nosotros. Y entre todos los pentecostales, dice el de la iglesia de Dios, nosotros somos los mejores. Y luego dice el de la profecía, no, nosotros somos los mejores. Y luego vienen los de las asambleas y dicen, no, nosotros somos los mejores. Y vienen los apostólicos y dicen, no, nosotros. Amén. Y el problema está en que las gentes no traen a las personas a Cristo Jesús, las traen a su iglesia local o a la iglesia a la que pertenecen. Es el gravísimo error que ha cometido todo el mundo, equivocándose en su camino. Por eso yo, cuando me dicen y la iglesia de la profecía, soy muy feliz de ellos. Ya no trabajo con ellos, trabajo felizmente, bien contento, bien agradecido con Dios en la iglesia que hoy estamos, la iglesia bautista. Amén. Pero no tengo nada contra ninguna otra iglesia. Estoy agradecido por el trabajo que todos ellos hacen en el nombre de Cristo Jesús. Que tienen errores, que esto y que el otro. Dios se encarga de los de ellos y de los de nosotros, ¿o no? Amén. Es importante que nosotros aprendamos que Dios es maravilloso y es muy grande. Y cuando yo estaba así en esa etapa de ir creciendo, trabajando con la iglesia de Dios y la profecía, empecé a mirar cuántos líderes empezaron a caer. Uno cayó en adulterio, el otro casi se regresa ya del hotel, el otro borracho, el otro cae en otra cosa. Y dije yo, bueno, si estos no llegaron, ¿qué me espera a mí? Esa fue mi desilusión. Me recuerdo, creo que fue la primera desilusión que tuve yo en mi vida como cristiano, estando en mi juventud. Si de ellos, que eran personas tan espirituales, tan entregados a Dios, que trabajaban, porque me consta, hermanos, que eran personas que de verdad le ponían ganas al trabajo de Dios, amaban la obra de Dios, amaban a Dios y amaban su obra. Pero después, cuando los vi así, dije yo, a mí qué me garantiza, esas fueron mis palabras y no las puedo olvidar. A mí qué me garantiza que yo sí
voy a poder lograr lo que ellos no han logrado. Fue como si me hubiera dado, hermanos, un golpe yo solo y me hubiera desmayado. Me vino un desánimo terrible en mi vida. Dije yo, si es probable que yo termine igual que ellos. Si ellos, con toda esa experiencia y ese ánimo que tenían, mira dónde están, y yo que a luchas, estaba joven, yo que a luchas ando ahí queriendo ir a la iglesia, a veces navego más con el fútbol que ando viendo si voy a la escuela dominical o veo mi partido de fútbol, ¿cómo voy yo a pensar que voy a lograr? ¿No le ha pasado algo por ahí a su mente a usted? Si no han pasado por ahí, qué bueno, pero si han pasado por ahí, déjeme decirle lo que Dios me dijo a mí, en su palabra, por supuesto, no que haya hablado conmigo, pero sí a través de su palabra. Él trabajó conmigo y Él me dio el ánimo que yo necesitaba, porque el que murió por ti es Cristo Jesús. Quien murió por mí es Cristo Jesús, no ella o aquella persona. Y si son hijos de Dios, dice la escuela dominical que estamos estudiando sobre las tentaciones, amén. Satanás, el tentador, se encarga de los que son hijos de Dios, no del mundo, porque el mundo ya lo tiene en sus manos. Pero se encarga de usted y de mí de tratar de tentarnos, y es responsabilidad de nosotros ser sinceros y buscar la sincera ayuda de Dios. Cuando tenemos problemas, ser sinceros y hablar con Dios. Señor, tengo este problema, ayúdame, Señor. El problema grave es que no lo queremos reconocer porque decimos, no, yo no tengo este problema. No, sí lo tienes, busca a Dios. Dios es el que te puede ayudar en esta debilidad, en esta otra situación difícil de tu vida. Él te puede fortalecer. No dice que la palabra que Él es escudo, que cree que nada más era escudo para el pueblo de Israel, para librarlo de sus enemigos naturales. No, Él es nuestro escudo. Él es nuestro protector para librarnos de en nuestras luchas espirituales que nosotros tenemos. Pero dice la palabra de Dios, vestidos de toda la armadura de Dios. Amén. Necesitamos que cada uno de nosotros sepamos que muchas gentes pueden fallarle a Dios. Pero no estamos hablando de los muchos, estamos hablando de usted y de mí. Estamos hablando de mi persona. Amén. ¿Cómo recordamos nosotros esas palabras de José cuando dijo algo así como, yo no sé ustedes, ¿verdad? No dijo eso, pero yo no sé ustedes, pero sí dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Entonces es lo mismo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Yo no sé usted, pastor, pero yo sirvo al Señor. Yo no sé, hermano líder, o yo no sé, hermano usted, pero yo decido servir a mi Señor. Amén. Y yo digo lo mismo, yo no sé ustedes, iglesia del Señor, pero yo decido servir a mi Señor. Amén, hermanos. Necesitamos que cada uno de nosotros sepamos que no podemos nunca pretender engañar a Dios. Podemos engañarnos entre nosotros. Por eso en esta iglesia local hemos procurado no andarnos preocupando desmedidamente por la vida espiritual de las personas, tanto así como para llegarnos a convertirnos en policía judicial, ahí en policías, en el FBI, en la CIA, para andar investigando la vida de las personas, cómo está su vida espiritual. No nos interesa eso, más bien nos interesa animarnos con la palabra de Dios, que cada uno de nosotros somos responsables de luchar contra las tentaciones, contra aquellas cosas que afectan nuestra credibilidad como cristianos. Amén. ¿Somos mejores que algunos otros? No. Así nos llamemos bautistas y lo que usted quiera, no importa cómo usted o yo nos llamemos, pentecostal, como quiera usted llamarse, no importa cómo usted se denomine, ese nombre se llame. Lo importante es cómo usted y yo vivimos nuestra vida como cristianos. Y aquí es donde nosotros le fallamos si no tenemos ese cuidado. Y hoy la palabra de Dios nos invita para que sepamos algunas cosas importantes. No es posible fingir fe. No es posible fingir fe, creencia, credibilidad ante los ojos de Dios. Porque Dios examina lo más íntimo de nuestro ser. Nosotros solamente miramos los hechos, amén.
Nosotros nada más miramos las cosas que se ven por fuera, pero Dios no nada más examina lo que se ve por fuera, sino Dios examina nuestros más profundos sentimientos, lo más íntimo de nuestro ser. Nos examina hasta lo más íntimo de nuestro ser a través de su palabra, que es viva y poderosa. ¿Qué dice el verso 12 que leímos en Hebreos 4? Porque la palabra de Dios, ¿qué dice? Es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva. No es un libro cualquiera. No es una revista cualquiera. No es una novela de Julio Verne. No es 20,000 leguas de viaje submarino. No son la vuelta al mundo en 80 días. No es ninguna otra palabra. La palabra de Dios es una palabra que tiene vida. Por eso ya nos puede examinar en profundidad, porque es viva y es poderosa. El mensaje de Dios que Él nos habla a través de la Biblia siempre es dinámico y es actual. En otras palabras, por eso las gentes hoy tienen mucho problema, porque leen la palabra de Dios y luego dicen, pues nosotros proponemos que hay que hacerle cambios a la Biblia porque ya esto ya no va para nuestros días, ya esto ya no va para nuestra sociedad, esto ya no queda con nuestra situación de nuestros jóvenes, esto ya no queda con la situación de nuestros matrimonios. Tiene que cambiar la palabra de Dios, tiene que actualizarse. Eso es como si nosotros dijéramos, bueno, las reglas ahora hay que darles una pequeña curva de algunos, no sé, 4 grados, aunque sea 3 grados. ¿Sería regla? ¿Sería recta? ¿Cómo saldrían nuestros edificios, hermanos, los que se dedican aquí a la construcción? Con sus líneas, con unos 3 grados así de combo. ¿Dónde quedarían sus construcciones, hermanos? ¿Cómo quedarían esas piedras, hermano? ¿Cómo quedarían sus bonitas casas que hace usted con piedras ahí que las termina? No sería casa, sería una cueva la que va a hacer. Sacaría una cueva, hermano. Pero como todos nos convertimos en inútiles para utilizar algo como es, entonces queremos que las cosas se hagan como nosotros, inútiles. Quieren ocupar la palabra de Dios y cambiarla, porque la multitud de familias ahora se han vuelto inútiles, tomando consejo por sí mismo para poder decir, no, pues ahora las familias modernas son así. Ya no existe papá, mamá e hijos. Ahora puede ser papá, papá e hijos, mamá, mamá e hijos y se acabó. Una familia moderna. Hay que cambiar la palabra de Dios. Hay que cambiar la palabra de Dios sobre los divorcios, sobre casarse, sobre adulterio, sobre fornicación. No se puede. La palabra de Dios es viva, es poderosa. Por eso es que nosotros no es posible que podamos fingir fe ante los ojos de Dios. Pueden hacerse las cónclaves que quieran, pueden hacerse los asambleas que quieran, pueden hacer lo que quieran para tratar de buscar la manera de adecuar la palabra de Dios a esta sociedad que vivimos, pero va a resultar un fracaso. No podemos engañar a Dios. Dios declara su palabra, por Él nos conoce, Él da la ley y nosotros tenemos que simplemente ponernos a plomo. Dice la palabra de Dios en Oseas que Él va a venir habla de una plomada, amén. Cuando Él ponga la plomada, nosotros vamos a estar ¿cuántos grados fuera? 3, 2. ¿5 grados fuera? ¿Vamos a parecer la torre de Pisa? Dice, ni me recuerda de la pizza porque ya me dio hambre.
No, no es posible, hermanos, que finjamos la fe a los ojos de Dios. Dios examina lo más íntimo de nuestro ser, porque su palabra es viva, es poderosa. La Biblia siempre será la palabra de Dios dinámica y actual. Siempre estará actualizada, hermanos. Siempre estará actualizada. Todo el tiempo la palabra de Dios será buena para aconsejarnos. Fue buena hace 5,000 años, sigue siendo buena. Después de 3,000 años, sigue siendo buena el día de hoy. Fue buena hace 200 años, fue buena hace 300 años. Sigue siendo vigente para las familias, para las finanzas, para los hijos, como padres, como esposos. Sigue siendo actual, sigue siendo vigente, porque la palabra de Dios es viva. Amén. El otro día estaba diciéndole a mi esposa, cuando estábamos viendo ahí algo de la mecánica, y estaba viendo unos carburadores, y le decía, y cuando vi ese carburador de 4 gargantas, perdón, le digo, esos son los carburadores con los que yo me quedé en la mecánica. Hasta ahí me quedé. Ya para hoy la mecánica para mí ya es desconocida. Y la gente piensa que la palabra de Dios está igual. Piensa que la palabra de Dios ya se quedó allá atrás, que no está actualizada y hay que actualizarla. La palabra de Dios no tiene que actualizarse. Los que tenemos que enderezarnos somos las construcciones, no las reglas. Las reglas ya están. Son las construcciones las que deben de enderezarse a la regla, alinearse a la regla. Nosotros somos los que tenemos que alinearnos a la regla del Señor. No es que nosotros vamos a fingir, no es que vamos a engañar a Dios fingiendo fe a los ojos de Dios. Nosotros nos estaremos engañando a nosotros y tal vez a los que estén a nuestro lado. ¿Por qué nosotros somos examinados por la palabra poderosa de Dios? Porque la palabra de Dios, y esto debemos entenderlo bien, porque la palabra de Dios es poderosa. En la palabra de Dios hay poder. Por su palabra nosotros somos salvos. Cuando Pedro y Juan subían al templo a orar y estaba aquel hombre enfermo con problemas físicos, le dice que le estaba pidiendo monedas para comer, ¿verdad?, para vivir, y le dice Pedro, ni oro ni plata yo tengo, mas lo que tengo te doy. ¿Y sabe qué fue lo que salió de Pedro? Palabra de Dios. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Amén. Y dice la palabra de Dios que se levantó ese hombre y empezó a caminar y empezó a entrar al templo donde no podía entrar, y empezó a saltar y a darle gloria a Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. Y dice la palabra de Dios que si confesamos con nuestra boca, amén, cuando nosotros abrimos nuestra boca para decirle a Dios, Señor, perdona mis pecados, te recibo como mi Salvador, no es una fórmula mágica, ni son palabras por palabras. Cuando hay fe en ello, en que es algo que es directamente de usted para Dios, que hay fe de que usted le está creyendo a Dios, que usted recibe perdón de pecados y que usted recibe la salvación a través de Cristo Jesús, y usted lo habla, la palabra de Dios se hace realidad en su vida. Por eso la palabra de Dios es poderosa. No son fórmulas, ni matemáticas, ni mágicas. Simplemente la palabra de Dios tiene poder. Porque por su palabra, dice la Biblia, fueron hechas todas las cosas. Amén. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, entonces nosotros debemos de aprender a tener fe. Y cuando hay fe, empieza a haber los cambios importantes en nuestras vidas y nos damos cuenta que verdaderamente su palabra tiene tiene poder. Amén. La palabra de Dios es poderosa. Cuando la leemos con esa receptividad, esa fe y esa disposición para obedecer la palabra, no nada más para documentarnos, no nada más para tener más conocimiento. Mucha gente estudia teología en las universidades aquí, pero ni el que da teología es salvo,
ni el que la estudia. Simplemente la estudian como una literatura más, solamente que religiosa. Amén. Es más, aquí en las universidades de los Estados Unidos ya dejaron de enseñar la teología de la Biblia para enseñar. Ellos enseñan teología, pero lo que enseñan es budismo, del musulmán, la religión musulmana. Leen el Corán. Ellos están enseñando teología. Amados hermanos, la gran verdad es que nosotros tenemos que aprender a leer la palabra de Dios con receptividad, de fe, con disposición para obedecerla. Este poder nos llega, toca nuestras fibras más profundas de nuestro ser, y es cuando la palabra de Dios nos transforma, nos cambia, y es cuando el hombre vive de nuevo. ¿Se acuerdan de aquella visión en la cual el profeta ve un campo de huesos secos? Amén. Y aquellos huesos secos empiezan, después de que están todos desparramados por todos lados, empiezan a juntarse hueso con hueso. Y aquel profeta, hablándole a lo imposible, a donde no hay vida, y aquellos huesos empiezan a cubrirse con músculos, con nervios. Y ese hombre hablándole a esos huesos secos, y empiezan los huesos que estaban secos, cubiertos y ahora con músculos, se empieza a formar ese cuerpo. Y sigue el profeta hablándole a esos cuerpos que estaban ahí muertos, y se les infunde aliento de vida y se ponen de pie por la palabra. Amén. Solo por la palabra. La palabra de Dios es viva, dice la palabra de Dios en Hebreos 4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo tendría que estudiar, hermanos, bastante para poder convencer a las personas. Desde mi presentación, mi forma de hablar para ustedes, convencimiento, pero no me preocupo de nada de eso. Me preocupo solamente de que cuando yo les hable la verdad, y que verdaderamente esté convencido de lo que yo les estoy hablando. Porque tengo conocimiento pleno de que la palabra de Dios se encargará de convencer la vida de cada uno de los oyentes. Porque estoy convencido de que la palabra de Dios es viva para llegar a cualquier familia, en cualquier situación en que esté, y darle, si esa persona está oyendo receptivamente la palabra de Dios, darle respuesta a su necesidad. Amén. La palabra de Dios nos examina hasta lo más íntimo de nuestro ser a través de su palabra. Porque la palabra, es como una espada de dos filos, penetrante y cortante. La palabra de Dios. Mire lo que dice el verso 12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Más penetrante que toda espada de dos filos. ¿Quién? ¿El predicador? La palabra de Dios. Por eso es que muchas veces dice: ¿cómo es posible que ese predicador, con esa vida que no la conocen los demás, pero yo la conozco, cómo puede obrar? ¿Podrá Dios obrar a través de un vaso que no está correcto? Maravillosamente sí. Muchas veces Dios obra. ¿Sabe por qué? No es por el vaso, es por su palabra. Es por su palabra. Porque es la palabra de Dios la que tiene poder. Por eso es que mucha gente se engaña y engaña a otros por su forma de vivir. ¿Se acuerdan ustedes cuando dice en Mateo que aquellos hombres fueron rechazados de entrar al reino de los cielos? Y le dijo: pero maestro, comimos contigo en las plazas, en tu nombre. Fíjese lo que dice: echamos fuera demonios. Amén.
En otras palabras, ellos reprendieron en el nombre de Jesús y los demonios salieron fuera. Sin embargo, ¿cuál fue la palabra del rey? Apartaos de mí, obradores de maldad, no os conozco. ¿Por qué? Porque el hombre puede engañar a las personas. Y muchas veces Dios obra para honrar su palabra, no el vaso. Y el vaso se la da de bueno. Es que Dios me oye. No, es que Dios me sigue oyendo. No, no te oye a ti nada. Lo que pasa es que hay una grande necesidad en esa pobre persona y necesita Dios manifestarse porque está creyendo. Amén. Pero no es por el vaso. Por eso los vasos, cuando se empiezan a inflar y empiezan a sentirse muy importantes, lo único que hacen es echar a perder nada más esa oportunidad de ministerio que Dios les ha dado. Porque ellos no son nada de importantes. El importante es Dios a través de su palabra. Amén. Contigo comimos en las plazas, predicamos tu nombre, echamos fuera demonios. No os conozco. Porque la palabra de Dios es poderosa. Por eso mucha gente sigue a cualquier persona y dice, no, pero es que es que se manifiesta. Claro que sí, Dios se manifiesta por honrar su palabra. Y porque hubo necesidad. Dios siempre se va a manifestar cuando hay necesidad. Y por eso mucha gente, en lugar de ver a Dios, mira a las personas, mira las cosas y dice, ay, esto tiene poder. No, no, ningún poder. Es la misericordia de Dios manifestándose porque hay necesidad en ti. Pero tú sigues desviando tu mirada y no sigues creyéndole a Dios. Tú sigues mirando al quien tú crees que fue el del milagro. La palabra de Dios es poderosa. Nos examina hasta lo más profundo porque es como una espada de dos filos, penetrante y cortante. Ella, hermanos, penetra nuestra vida espiritual en lo más profundo. No hay nada que no corte. En otras palabras, no hay ninguna cortina de humo que nos cubra que esa espada, que esa palabra de Dios no corte. Amén. Puedes ser muy astuto, muy astuta, puedes ser muy inteligente, puedes tener las mejores pretextos del mundo para decir por qué no le sirves a Dios como debes de servirles. Puedes tener los mejores defensas que puedas inventar para salir limpiecito de cualquier situación. Sin embargo, a Dios no lo podemos engañar. Su palabra corta todo eso, lo penetra y va viendo detrás de tu pretexto, detrás de tu defensa, y lo único que Él mira es la gran verdad, tus intenciones. Amén. Nosotros nos podemos engañar unos a otros o podemos engañar a otros, pero a Dios nunca lo vamos a engañar porque su palabra es bien penetrante. ¿Qué quiere Dios decirnos con esto en esta hora? Que sepamos que en sus manos poderosas tenemos seguridad, que lo único que tenemos que hacer es aprender a ser honestos, porque Él nos conoce y Él lo único que espera de nosotros es honestidad. No es que nos sintamos limpios y muy rectos y muy infaltables todo el tiempo. No, Dios espera que seamos honestos y que luchemos contra aquellas cosas que sabemos que no estamos haciendo bien, pero que lo tomemos en cuenta, no que tratemos de hacer lo que hizo Adán y Eva. Amén. ¿Qué hicieron ellos? Excusarse. La mujer se excusa con la serpiente. El hombre se excusa con la mujer. La cosa es que todos encontraron excusa y la palabra de Dios es penetrante. No hay nada que la detenga, va más allá. Y ustedes ven la palabra de Dios más adelante, todo el mundo sigue excusándose. Todo el mundo sigue echándole la culpa a otro. La palabra de Dios nos enseña que es penetrante, trabaja con nosotros, no le podemos engañar. Revela nuestros pensamientos y los motivos que pueden estar ocultos a todos los demás, sin embargo no a Dios. Produce bendición para los que le obedecen o juicio para los desobedientes. Porque la palabra de Dios penetra nuestra vida, examina el corazón, examina las intenciones, produciendo la bendición en el que obedece o juicio en el desobediente. Amén.
Si no es posible fingir fe ante los ojos de Dios, porque la palabra de Dios es viva y poderosa, porque es como una espada de dos filos, penetrante y cortante, recordemos que no es posible tampoco fingir la fe a los ojos de Dios, porque Él ve nuestras vidas tal cual son. Amén. Tal cual son. Él nos mira. Él nos mira aquí, Él mira en casa, Él mira en la calle, Él mira nuestras vidas en todas partes tal y cual somos. Y no nada más ve nuestros actos. Dice la palabra de Dios que ve las intenciones por las cuales nosotros hacemos las cosas. Por eso nosotros siempre luchamos por aprender a tener cuidado con las intenciones. Amén. Las intenciones. ¿Con qué intención vino usted a la iglesia? ¿Por qué vino hoy a reunirse como iglesia, como asamblea del cuerpo de Cristo Jesús? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus intenciones cuando canta? ¿Cuáles son las intenciones cuando ofrenda? ¿Cuáles son las intenciones cuando evangeliza? ¿Cómo son esas intenciones, cuando usted ora por alguien? Ora porque hay la intención de glorificar a Dios y que Dios se glorifique en medio nuestro. Cuando usted ora por la necesidad de alguien, o quiere demostrar mucha espiritualidad de usted. ¿Cuáles son las intenciones? Esas las ve Dios. No es posible fingir la fe. Podemos engañar a las personas, los religiosos, quien sea, políticos, quien sea, pueden engañar a las personas, pero no a Dios. Ante los ojos de Dios nuestras vidas están desnudas, están expuestas. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. Él nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. El ser humano apenas está descubriéndose. Todavía se sorprende. La ciencia apenas está descubriendo. Por eso cuando vienen a mí y me dicen, la ciencia dice que esta persona nació neutro, ni hombre ni mujer, o que esta persona dice que es mujer pero es hombre. La Biblia a mí me dice que el Creador hizo hombre y mujer. El que me crió me dice que Él solamente crió hombre y mujer, no hizo términos medios. Y si alguien viene con la ciencia en las manos, que primeramente esté seguro de lo que la información que me trae es ciencia. Y que de verdad es un anuncio serio de alguien que de verdad científicamente comprobó que Dios hizo a esta persona de ese modo. Dios nos hizo, hermanos. Dios nos conoce mejor y sabe perfectamente bien las intenciones del ser humano, la forma de cómo el ser humano piensa y es. Él es nuestro creador. Nosotros estamos totalmente expuestos a Él. Podemos escondernos delante de a la vista de nuestros vecinos, nuestras familias, y aún podemos engañarnos a nosotros mismos, pero quedamos desnudos y expuestos ante nuestro Creador. Y no importa que yo los engañe a todos ustedes, al final de cuentas, nunca voy a engañar a Dios. Amén. Y hay algo importante que no se nos debe de olvidar, es la última palabra o las últimas palabras del verso 13. El verso 13 nos recuerda, déjeme leerlo todo y le damos énfasis a la última parte que dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos, lean conmigo, a quien tenemos que dar cuentas. Amén. Al final de todo esto, yo no les voy a dar cuentas a ustedes ni ustedes a mí. Al que tal vez a ustedes yo pueda tratar de engañarlos, ustedes entre ustedes, ustedes a mí, pero al final de todo, ¿ante quién vamos a dar cuentas? Ante Dios, y ante Él no lo podemos engañar. Mire la sociedad que estamos viviendo ahorita. Muy contentos todos. Porque el ser humano tiene tanto ingenio. Estamos leyendo ahorita las noticias sobre la afluenza, ¿verdad?
¿Alguien oyó la palabra afluencia? Pues yo nunca la había oído, pero ya salió ahora. ¿Dónde salió? En las cortes de justicia. ¿Cuándo? Cuando un niño rico mata a 4, deja a 2 heridos, lo llevan a la corte y el abogado defensor dice es que este niño padece afluenza. ¿What? ¿Y eso qué es? Oh, es porque es lo que los niños ricos tienen demasiado dinero y no saben cuándo causan mal, cuándo no causan mal. Por lo tanto, queda en libertad. Nada más 10 años bajo condena domiciliaria, ¿verdad? O como le llaman, libertad condicional. Mientras a otros, por robarse una soda o algo, ya están presos ahí años. Pero el otro, como es niño de papi y tiene mucho dinero, ¿se dan cuenta? Cómo el ser humano se engaña a sí mismo. Justicia. Hablando de justicia, y en las cortes, no puedo decir de los Estados Unidos porque pues la verdad es todo el tiempo, no hay cortes que no sean nefastas. Podemos nosotros engañarnos, podemos engañar a las familias, podemos engañar a la sociedad, pero nosotros estamos desnudos, expuestos ante los ojos de nuestro Creador. Y todo hombre, toda mujer, un día le daremos cuentas a nuestro Dios. Nos guste o no, lo creamos o no. Ante sus ojos nuestros pretextos, nuestras mentiras no valen. ¿Qué pretexto tiene la gente para no servirle a Dios? Pues a mí ya me estaba saliendo uno por ahí, porque yo decía cuando estaba joven, bueno, pues si estos no llegan a ser buenos cristianos, ¿qué me espera a mí? ¿Qué esperanza tengo yo? Ya estaba encontrando un buen pretexto, el fracaso de otro. Dice la palabra de Dios, ¿quién murió por ustedes? ¿Pablo? ¿Quién murió por ustedes? ¿Pedro? ¿Quién murió por ustedes? ¿Esa persona que fracasó o Cristo? Amén. No hay pretexto, hermanos. Las mentiras no valen. Yo con tristeza veo cómo nos desgarramos los cristianos, cómo se cuartean todas las iglesias y sale una iglesia, sale un ministro. No, pues yo sí voy a ser la iglesia de Dios. Puras tristezas. La iglesia que yo les menciono, donde yo crecí, tristemente se dividió. Unos volvieron a un lado, otros se quedaron. No digo que no hayan tenido razones, pues todos tienen razones, pero ya volvieron a dividirse otra vez. Y luego otros otra vez. No, hermanos, este es un desastre. Y da tristeza cuando uno mira aquellas cosas tan bellas como estaba trabajando, pero como la desunión vino a hacer desastres. Pretextos para destruir hay muchos. Y todos son, no, es que las cosas tienen que hacerse bien o no se hacen. Pues lo único que empieza usted a mirar son puros desastres. No están haciendo las cosas bien. Muchas cosas se hacen por pretextos, por mentiras, pero estas no valen ante la presencia de Dios. Dios nos ha hablado, ha revelado su voluntad. Nosotros le hablaremos para rendir cuentas de nuestra obediencia o nuestra desobediencia. Dios ya habló, ya está su palabra aquí. Dice la palabra de Dios, no está por allá para que diga quién la traerá, dónde está, no existe, quién va a ir por ella hasta aquel lado. No, aquí está. Simplemente hay que ponerla como lo que es, una plomada, una regla, y ahí ponerse uno. Y lo que esté chueco hay que enderezarlo. Amén. A Dios no le satisfacen nuestros pretextos o nuestras mentiras. Él querrá saber si vivimos esforzándonos para alcanzar su reposo. Joven, casado, soltero, adulto. Yo no sé cuántos pretextos, amado amigo y hermano que estás en internet también, podamos nosotros pensar que tenemos para hacer lo que estamos haciendo o queremos hacer. Pero hoy la palabra de Dios nos ha hablado
para que cada uno de nosotros entendamos que lo mejor es respeto, obediencia a la palabra de Dios. A través de este mensaje, la palabra de Dios nos motiva a una seria revisión de nuestra fe. Tu fe, ¿cómo está tu fe? Sabes que si la encuentras muy tambaleante, no quiero que te espantes, pero sí quiero que te motives. No esperes de Satanás otra cosa. Él siempre buscará la manera de apagar tu fe. Así, de mojar tu pólvora, de opacar tu fe. Hoy este mensaje nos motiva a una revisión seria de nuestra fe. Si esta es genuina o no, si está sucumbiendo o no. ¿Cómo está viendo Dios nuestra vida en este momento? ¿Cómo está viendo Dios tu vida en este momento? Mucha gente quiere vivir una vida donde la iglesia no se dé cuenta de nada y se cuidan muy bien. Pero ¿y Dios? Ante el que sí le va a dar cuentas, porque ante la iglesia usted no va a dar cuentas. Nosotros, ¿qué vamos a hacer por usted? ¿Quién lo va a condenar? Si Cristo murió por usted, ¿no dice así la palabra de Dios? ¿Quién los va a condenar? La iglesia. Pues muchas iglesias sí se dedican a condenar a sus miembros y los ponen en no sé qué y los mandan al infierno, los desligan, los comulgan y bla, 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 muchas cosas. Pero sin embargo dice la palabra de Dios, ¿quién? Si Cristo es el que murió por ustedes, ninguna iglesia murió por ustedes. Si Cristo murió por la iglesia, ¿cómo la iglesia va a estar condenando? Amén. Porque dice la Biblia que todo lo que atares y lo que desatares, sí, pero no, hombre, olvídese las groserías y los disparates que hacen aquí los que supuestamente llevan la iglesia del Señor. Igual que en las cortes de la tierra, injusticia tras injusticia cometen con la membresía. No pretendamos, amados hermanos, esquivar la palabra de Dios y esconder nuestras vidas de los ojos de Dios. Nunca nos podremos esconder de los ojos de Dios. Más bien simplemente tomemos una actitud de arrepentimiento si nuestra fe no es genuina. Tomemos una actitud de arrepentimiento si estamos viviendo de acuerdo con nuestra voluntad en vez de vivir con la voluntad de Dios. Si estamos presumiendo ser buenos cristianos detrás de una aparente religiosidad que solamente se limita al nombre de la iglesia donde nosotros asistimos, de la cual nosotros somos parte. Dios quiere que vivamos en la luz de sus ojos una fe de verdad, verdadera. También la gente que vive alejada de Dios necesita ver en nuestras vidas una vida distinta. Esa gente que no conoce de Dios necesita ver en nosotros una alternativa de vida, de la que ellos llevan, de la que ellos están viviendo. Sea usted esa nueva vida para estas personas. No decepcionemos a Dios, ni tampoco a nuestros prójimos. Les invito a que inclinemos nuestro rostro y oremos a Dios. Y usted en casa, que está a través de internet, cree en el poder de la palabra de Dios y clame a Dios para que Dios bendiga su vida y le ayude a hacer ese vaso útil en las manos del Señor. No un vaso que destruye en nombre de la religiosidad, en nombre de lo honesto, de lo puro. Y todos los que estamos aquí, pidamos a Dios que nos ayude y nos fortalezca, porque sé que todos, como humanos, todavía tenemos muchas cosas que arreglar, pero Dios siempre está ahí dispuesto a ayudarnos. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu santa y bendita palabra, Señor. No venimos ante ti, Señor Dios, como personas perfectas. Venimos ante ti como lo que realmente somos,
cristianos en crecimiento, Señor, pero cristianos viviendo una nueva vida en Cristo Jesús. Una vida donde estamos, Señor Dios, muchos todavía dejando la vestidura vieja, aprendiendo a vestir el vestido nuevo de la justicia, aprendiendo a servirte, Señor Dios, con lo nuevo que hemos aprendido, que es la paz, el amor, el perdón, la reconciliación, Señor, el respeto. Cosas, Padre Santo, que si algunos teníamos conocimiento de ello, solamente era lo humanamente posible. Pero contigo hemos aprendido a hacerlo de la manera divina, Señor. Por ello hoy con todo nuestro corazón, Señor, sabemos que tenemos que enmendar muchas cosas todavía de nuestras vidas. Pero en el nombre de Cristo Jesús, quien nos salvó y nos dio esta nueva vida, estamos confiados, reposando en ti, Señor, que tú terminarás en cada uno de nosotros, los que sinceramente deseamos, Señor Dios, esta nueva vida. Los que con todo nuestro corazón, Señor Dios, sabemos que no es ante los hombres a quien nosotros daremos cuentas, es ante ti, Señor Dios, que nos juzgarás y darás el debido pago a cada uno. Padre, por ello con todo nuestro corazón te pedimos que nos ayudes a modelar nuestra vida espiritual y nuestra vida física a la forma de Cristo Jesús, nuestro molde para vivir. Padre, gracias por darnos esta oportunidad. Y en el nombre de Jesús te pido por cada hijo tuyo, Señor, que alrededor del mundo y a través del internet también están en esta hora, Señor, con problemas en su vida, para tomar decisiones que pueden llevar a fortalecer o a arruinar la obra que ellos están haciendo para tu reino. Te pido que los fortalezcas, que los ayudes, que les des entendimiento para que el amor, la misericordia, el perdón y la guianza del Espíritu Santo trabajen en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Alabado sea el Señor, mis amados hermanos, por su palabra. Dicen amén. Dios es bueno y misericordioso, y sabemos que si nada está escondido ante sus ojos, tampoco sus problemas, tampoco sus necesidades, sus preocupaciones. Dios está al tanto de la vida de cada uno de nosotros. Jehová Dios bendiga sus familias, su hogar, su matrimonio. Dios fortalezca a cada uno de ustedes. Dele espacio en esta semana al Espíritu Santo en su matrimonio. Deje que el Espíritu Santo trabaje en cada uno de ustedes y les ayude a vivir en paz con ustedes y también con sus hijos. Dios los bendiga, bendiga su cuerpo físico, también les dé fortaleza, salud y bendiga su alma. Bendiciones para todos.